Las palmas de alondra dejaban marcas húmedas sobre la fría superficie de la mesa de caoba. El reloj de pared marcaba las 3 de la tarde en el distrito financiero de Caima. A través de los inmensos ventanales de cristal ahumado, la silueta del volcán Misti se alzaba imponente bajo el cielo despejado de Arequipa, ajeno a la tensión que asfixiaba la sala de juntas. Dentro de las oficinas centrales de la constructora más importante del sur del país, el aire acondicionado zumbaba con una constancia letal, manteniendo la temperatura en un nivel casi glaciar. Alondra ajustó el cuello de su blusa blanca de algodón, sintiendo cómo la tela se pegaba a su piel por el sudor nervioso. Era la única persona en esa habitación inmensa que no llevaba un apellido impreso en los libros de historia de la ciudad, ni vestía un traje de diseñador europeo. Su lugar natural siempre habían sido las cocinas, entre el vapor espeso de los caldos y el fuego vivo de los fogones de piedra. Pero hoy estaba sentada allí, rodeada de ejecutivos de mirada afilada para defender el proyecto de su vida, el diseño gastronómico completo y la dirección de cocinas para el nuevo complejo hotelero de lujo que la empresa planeaba inaugurar a las afueras de la ciudad. Señorita Alondra, si pudiera avanzar de una vez a la diapositiva de los costos operativos, murmuró Diego, el director de recursos humanos, golpeando el extremo de un bolígrafo de oro contra su bloc de notas de cuero. Diego tenía la habilidad innata de olfatear la inseguridad ajena en el aire. Sus ojos pequeños escudriñaban la postura rígida de la cocinera, buscando la más mínima grieta en su fachada profesional. Al otro lado de la larga mesa de reuniones, Carolina, una de las accionistas principales de la firma, revisaba su teléfono móvil con un gesto de absoluto aburrimiento, ignorando por completo la proyección que iluminaba la pared del fondo. Alondra tragó saliva en seco. Sus nudillos se volvieron completamente blancos por la fuerza con la que aferraba el pequeño control remoto del proyector. Se puso de pie, con lentitud controlada. La falda de tubo negra, una prenda que había comprado de rebajas específicamente para aparentar profesionalismo en esta ocasión, se ajustaba a sus caderas con una rigidez que dificultaba sus movimientos. Dio un paso corto hacia la pantalla iluminada, levantando la mano para señalar el gráfico de barras que detallaba la eficiencia de su propuesta para integrar productores locales en la cadena de suministros del hotel. Como pueden observar en esta proyección de rentabilidad, dijo Alondra, forzando a sus cuerdas vocales a no emitir el temblor que sentía en las rodillas. La integración directa de los agricultores del valle reducirá el costo. El sonido seco cortó su frase por la mitad, un crujido violento de tela cediendo bajo presión. El ruido resonó en la sala insonorizada con la aterradora claridad de una rama quebrándose en un bosque silencioso. Una corriente de aire helado proveniente de las rejillas de ventilación golpeó directamente la piel desnuda de sus muslos traseros. La costura trasera de la falda acababa de reventar de arriba a abajo, abriéndose desde el dobladillo hasta un punto peligrosamente alto, dejando completamente expuesta una franja de su ropa interior y su piel a la vista de toda la junta directiva. Alondra dejó de respirar. El proyector seguía zumbando a sus espaldas, proyectando números sobre la pared. Su pecho subía y bajaba, erráticamente. Si daba un solo paso hacia adelante o intentaba girarse, la tela terminaría de abrirse y la sala entera vería el desastre en toda su magnitud. Si intentaba retroceder hacia su silla, el movimiento abriría aún más la brecha. La sangre le subió al rostro con una violencia repentina, quemándole las mejillas y haciendo que le zumbaran los oídos. Sus ojos, abiertos de par en par por el pánico, barrieron a los asistentes de la mesa. Nadie parecía haber procesado el sonido todavía. Diego seguía con la vista fija en sus anotaciones
y Carolina continuaba deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Pero en la cabecera de la inmensa mesa de cristal y caoba, el tiempo pareció detenerse por completo. Alonso, el CEO de la compañía, tenía los ojos clavados directamente en ella. No había el menor rastro de burla en su expresión. No había lástima, ni una sorpresa exagerada. Su rostro, endurecido por años de decisiones empresariales implacables y un matrimonio de apariencias que era un secreto a voces en la alta sociedad arequipeña, permanecía inescrutable. Vestido con un traje gris oscuro, a medida que costaba más de lo que Alondra ganaba en todo un año de trabajo en las cocinas, Alonso era una figura que imponía autoridad con el simple acto de respirar. Él sostuvo la mirada desesperada de la cocinera. El terror absoluto en los ojos de Alondra era palpable. Sus labios temblaban de forma involuntaria y sus manos cayeron pesadamente a sus costados, los dedos crispándose en el aire, incapaces de cubrir la zona expuesta de su espalda sin hacer un movimiento ridículo que delatara su situación. Ella intentó dar un minúsculo paso hacia atrás, esbarrando torpemente contra el borde afilado de la mesa. El golpe sordo hizo que Diego finalmente levantara la vista de su bloc de notas. Antes de que el director de Recursos Humanos pudiera enfocar su mirada en la extraña postura de Alondra, la pesada silla de cuero de la cabecera chirrió violentamente contra el suelo de madera pulida. Alonso se levantó de golpe. La sala entera enmudeció en un instante, la atención de todos los presentes desviada magnéticamente hacia el hombre de mayor jerarquía en el edificio. Con movimientos fluidos, deliberados y sin apartar la vista del frente, Alonso se desabrochó el botón central de su saco. Se quitó la costosa prenda de lana fría, la sostuvo en una mano y comenzó a caminar a lo largo de la mesa. Sus pasos eran lentos y medidos, marcando un ritmo pesado que silenciaba cualquier otro ruido en la habitación. Alondra apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. El corazón le golpeaba contra las costillas con tanta furia que temió que él pudiera escucharlo al acercarse. Alonso se detuvo a centímetros de su espalda. El calor natural que emanaba del cuerpo de él irradió contra la espalda congelada de Alondra. Un olor denso a madera de sándalo y café negro recién hecho la envolvió por completo, borrando el olor estéril del aire acondicionado. Sin decir una sola palabra, sin un solo gesto de más, él deslizó el saco sobre los hombros caídos de ella. La tela pesada cayó como un escudo protector perfecto, cubriendo por completo la parte trasera de su falda destrozada y llegando casi hasta sus rodillas. Creo que la temperatura de la sala está demasiado fría para exigir que la presentación continúe de pie. La voz de Alonso fue un murmullo grave que vibró peligrosamente cerca de la nuca de Alondra. Ella cerró los ojos, soltando el aire retenido en un suspiro tembloroso. Tome asiento, por favor. Revisaremos el resto de las proyecciones financieras directamente en las carpetas impresas. Continuó él, girándose hacia la junta directiva con una naturalidad aplastante, como si ceder su saco personal a una empleada en medio de una presentación de alto nivel fuera el protocolo corporativo habitual. Alondra se dejó caer en su silla, envolviéndose en la prenda que le quedaba inmensa y aferrando las solapas con manos temblorosas. Nadie en la sala se atrevió a cuestionar la interrupción. La reunión se prolongó durante 40 minutos más, pero Alondra no pudo registrar una sola palabra de lo que se discutió. Sus manos sudorosas se aferraban al forro interior de seda del saco. Cada vez que reunía el valor para levantar la vista de sus documentos, encontraba los ojos oscuros y calculadores de Alonso observándola desde el otro extremo de la mesa, evaluando su postura, manteniendo el secreto intacto bajo un manto de silencio compartido. Cuando la reunión finalmente se disolvió y las puertas se abrieron,
Alondra esperó inmóvil a que todos los ejecutivos abandonaran la sala. Recogió sus papeles con movimientos robóticos, sintiendo el roce de la tela rota contra su piel. Quería acercarse a la cabecera y devolverle la prenda, pero al levantar la vista, él ya había desaparecido por la doble puerta de cristal, dejándola a solas en la inmensidad de la sala, rodeada por el olor a sándalo y la humillación que aún le quemaba la garganta. Salió al pasillo principal, caminando rígidamente de lado. Se deslizó por los corredores de la empresa como una sombra asustada, pegando la espalda a las paredes paneladas de madera cada vez que algún empleado pasaba a su lado, fingiendo buscar algo en su teléfono con una sonrisa tensa. El trayecto hasta el baño de mujeres del piso de dirección pareció extenderse por kilómetros. Empujó la puerta pesada del baño y se atrincheró en el último cubículo. Allí, rodeada por la frialdad del mármol, Alondra se quitó el saco con cuidado. La rotura de la falda era un desastre irreparable. La tela colgaba inútilmente, deshilachada en los bordes. Hurgó desesperadamente en el fondo de su bolso de cuero desgastado, buscando un imperdible, un trozo de cinta, cualquier cosa. Lo único que sus dedos encontraron fue un pequeño engrapador metálico de oficina que había usado esa misma mañana para unir sus recibos de ingredientes. No tenía absolutamente ninguna otra salida. Se sentó en la tapa bajada del inodoro, dobló la tela rota y comenzó a engrapar los bordes de la falda. El sonido del metal perforando la tela resonaba en el baño vacío con ecos metálicos. Clic, clic, clic. Una reparación grotesca que le rasparía la piel de los muslos con cada paso que diera hacia la salida del edificio. La puerta principal del baño se abrió de golpe, chocando contra el tope de goma de la pared. Pasos masculinos y pesados entraron rápidamente en la zona de los lavabos. Alondra contuvo la respiración al instante, con el engrapador a medio presionar suspendido sobre su muslo. Sí, la propuesta de la cocina centralizada tiene números sólidos, pero ella es un desastre para la imagen del lugar. La voz inconfundible de Diego rebotó contra los azulejos. Diego estaba hablando por teléfono. Había cruzado la puerta del baño de mujeres por puro despiste, demasiado absorto en su conversación como para mirar el letrero. Alondra encogió las piernas contra su pecho, abrazando el saco de Alonso para no hacer ruido, rezando para que la sombra de sus zapatos no se asomara por debajo de la puerta del cubículo. No encaja aquí. Carolina opina exactamente lo mismo. Esa actitud de trabajadora esforzada que huele a mercado no sirve para un hotel 5 estrellas, continuó Diego, abriendo el grifo del agua con brusquedad. Una gota de sudor frío resbaló por la sien de Alondra. Sus dedos apretaron el metal del engrapador hasta causarse dolor. El sonido del agua fluyendo cesó abruptamente. Diego caminó hacia el dispensador de papel, sus zapatos de suela dura repicando como martillazos en los oídos de ella. Buscaremos una excusa en las políticas de compliance para desestimar su contratación y le daremos el proyecto a la agencia de Lima. Ella estará fuera a fin de mes. La puerta se cerró con un crujido. El silencio absoluto regresó al baño. Alondra dejó escapar el aire de golpe, apoyando la frente contra la puerta de madera del cubículo. La humillación física de la falda destrozada acababa de ser eclipsada por el pánico paralizante de perder el proyecto que aseguraría el futuro económico de su familia. Guardó el engrapador a ciegas, deslizándolo por error en el bolsillo interior del saco de Alonso en lugar de su bolso. Se puso de pie, ajustó las grapas frías que ahora le pinchaban la piel y salió del baño con la barbilla levantada. Durante los siguientes 4 días, Alondra se transformó en una máquina en las cocinas de prueba. Llegaba al sótano del edificio antes de que amaneciera, sobre los volcanes, y se marchaba cuando las oficinas centrales estaban sumidas en la oscuridad.
Diseñó 3 menús adicionales de contingencia, optimizó los tiempos de cocción al segundo y preparó detallados informes financieros que ni siquiera correspondían a su departamento. Trataba de compensar la vergüenza, de blindar su posición sepultando el incidente bajo una montaña de excelencia técnica indiscutible. Pero la tensión en los pasillos de la empresa era una entidad viva y asfixiante. Las miradas de soslayo y los murmullos se detenían abruptamente cada vez que ella pasaba. Nadie sabía con certeza qué había sucedido dentro de la sala de juntas insonorizada, pero la imagen de la cocinera saliendo envuelta en el saco exclusivo del intocable CEO era suficiente combustible para el Departamento de Recursos Humanos. Alondra caminaba siempre con la vista al frente, evitando cruzarse con Alonso. El saco descansaba en el asiento trasero de su auto, lavado en seco y envuelto meticulosamente en plástico, esperando un momento discreto para ser devuelto. Ese momento llegó un viernes por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a teñir la ciudad de naranja. El teléfono de acero inoxidable de la cocina de pruebas sonó con estridencia. Alondra se limpió los restos de harina de las manos en su delantal antes de descolgar el auricular. La dirección ejecutiva requiere su presencia en la oficina principal en este instante. La voz de la secretaria de presidencia no admitía réplicas. Ese estómago de Alondra se contrajo dolorosamente. Se quitó el delantal con movimientos rígidos, se aseguró de que su pantalón de tela estuviera impecable y tomó la funda de plástico con el traje de Alonso. El trayecto en el ascensor hacia el último piso fue lento y agónico, cada número en la pantalla digital aumentando la presión en su pecho. La secretaria ni siquiera levantó la mirada de su monitor cuando Alondra cruzó el umbral. Se limitó a hacer un gesto seco hacia la inmensa puerta doble de 1201, roble oscuro que dominaba el final del corredor. Alondra empujó la pesada puerta, sintiendo el tacto frío del tirador de metal. La oficina del CEO era un santuario diseñado para intimidar, decorada en estrictos tonos grises, con muebles de líneas rectas y un ventanal panorámico que ofrecía una vista vertiginosa del centro histórico de Arequipa. Alonso estaba de pie frente al cristal, dándole la espalda, con las manos profundamente metidas en los bolsillos del pantalón. Llevaba una camisa blanca, impecable, remangada hasta los antebrazos, la tela tensa sobre los músculos de su espalda. Al escuchar el clic de la puerta cerrándose, él se giró con lentitud. La luz del atardecer perfiló la dureza de su mandíbula. Sus ojos recorrieron a Alondra de arriba a abajo, deteniéndose apenas una fracción de segundo en la funda de la tintorería que ella sostenía contra su pecho como si fuera un escudo. Su postura era distante, fría, la encarnación perfecta del hombre de negocios que no permitía que nada alterara su ecosistema. Alondra avanzó 2 pasos sobre la gruesa alfombra y dejó la funda sobre el extremo del inmenso escritorio de cristal. Le agradezco profundamente su intervención durante la presentación del lunes, señor, dijo Alondra, manteniendo un tono de voz monótono y estrictamente profesional. Alonso no respondió de inmediato. Caminó hacia el escritorio, rodeándolo lentamente. Se detuvo frente a ella, reduciendo la distancia entre ambos a un espacio que desafiaba los límites de la comodidad corporativa. El mismo aroma a sándalo golpeó a Alondra, trayendo de vuelta el recuerdo abrasador del calor de su cuerpo en la sala de juntas. Él deslizó una mano hacia el bolsillo derecho de su pantalón. Mi asistente encontró algo en el bolsillo interior del saco antes de enviarlo a la tintorería, pronunció Alonso, sacando la mano a cámara lenta. Sobre la superficie de cristal inmaculado, justo entre los dos, Alonso depositó el pequeño engrapador metálico. Alondra sintió que la gravedad desaparecía. Observó el pequeño objeto de oficina con los ojos muy abiertos. Él lo sabía. Él sabía exactamente el método absurdo
y desesperado que ella había utilizado encerrada en el baño para solucionar el desastre de su ropa. El calor de la vergüenza le trepó velozmente por el cuello, tiñéndole las orejas y las mejillas. Apretó los labios, su pecho subiendo y bajando, mientras buscaba desesperadamente una excusa, una disculpa, cualquier frase que mitigara la humillación de verse descubierta. Levantó la vista con lentitud, preparándose para la mirada de condescendencia o la burla que seguramente encontraría en el rostro de su jefe. Pero Alonso ladeó la cabeza. Una pequeña línea de tensión se rompió cerca de sus ojos. La comisura de sus labios tembló, resistiéndose. Un sonido bajo, casi un carraspeo, vibró en su garganta, aumentando en intensidad hasta transformarse en una risa genuina, profunda y ronca. Era un sonido extraño rebotando contra las paredes de aquella oficina de cristal. Un sonido que desarmaba por completo la imagen del ejecutivo despiadado. Alonso se estaba riendo. El peso aplastante en los hombros de Alondra vaciló. La tensión acumulada en sus músculos durante toda la semana se fracturó de golpe. Sin poder evitarlo, una sonrisa pequeña y nerviosa escapó de sus propios labios. La risa de él cambiaba la atmósfera de la habitación, haciéndola respirable. Durante unos segundos suspendidos en el tiempo, las jerarquías desaparecieron. Eran solo dos personas reconociendo lo ridículo de una situación límite. La risa de Alonso se fue apagando poco a poco, pero la intensidad de su mirada no disminuyó. Se apoyó contra el borde del escritorio de cristal, cruzando los brazos sobre su pecho. La distancia entre ellos se sentía diferente ahora, cargada de una electricidad silenciosa que se negaban a observar demasiado de cerca. Debo admitir que fue una táctica de contención de daños bastante creativa, murmuró él, su voz perdiendo toda la aspereza institucional. Hice lo único que podía hacer para salir del edificio y conservar mi dignidad, replicó Alondra, sintiendo cómo su pulso seguía latiendo con demasiada fuerza en sus muñecas. Alonso asintió despacio. La sombra regresó a sus facciones, apagando la luz de hace un momento. Su postura volvió a enderezarse, la coraza corporativa cerrándose alrededor de él una vez más al recordar el peso del anillo de matrimonio que llevaba en la mano izquierda. El liderazgo de las cocinas del complejo es tuyo, Alondra. Las palabras cayeron en la habitación con el peso definitivo de un veredicto. Alondra parpadeó, incrédula. Pero yo escuché a Diego. Él dijo que Recursos Humanos planeaba rescindir mi contrato, que buscarían otra agencia externa. Alonso tensó la mandíbula al escuchar el nombre. La frialdad regresó a sus ojos, pero Alondra supo que no iba dirigida hacia ella. Diego gestiona las políticas de la oficina, no tiene voto sobre la excelencia operativa. Tu propuesta técnica es impecable y yo tomo las decisiones finales aquí. El proyecto te pertenece por derecho propio. Ella tomó una respiración profunda, asimilando la magnitud del anuncio. Todo el esfuerzo no había sido en vano. Sin embargo, interrumpió Alonso, bajando el tono de voz hasta convertirlo en una advertencia seria que la obligó a prestarle absoluta atención. Él dio un paso de regreso hacia ella. La proximidad obligó a Alondra a inclinar ligeramente la cabeza hacia arriba para mantener el contacto visual. Lo que ocurrió en esa sala de juntas, el accidente, mi intervención, enumeró él, pronunciando cada palabra con una claridad absoluta. Todo eso se queda archivado. Las reglas de esta empresa son estrictas respecto a los límites entre la dirección y el personal a cargo. A partir de mañana nos enfocaremos única y exclusivamente en levantar ese complejo hotelero. Ningún rumor alimentará los pasillos. Ninguna distracción alterará el flujo de trabajo. Estaba construyendo el muro, marcando la frontera que no debían cruzar.
Alondra asintió rígidamente. Absolutamente profesional. Lo entiendo a la perfección. Bien. Él no retrocedió. Sus ojos descendieron una fracción de segundo hacia la línea del cuello de Alondra, un movimiento involuntario y fugaz que hizo que a ella se le cortara la respiración. El aire a su alrededor se volvió denso. El silencio se prolongó, pesado, cargado de demasiadas cosas no dichas. Alondra extendió la mano y tomó el engrapador del cristal. Al hacerlo, sus nudillos rozaron accidentalmente la tela del pantalón de Alonso. Él tensó los músculos de las piernas, pero no se apartó. Ella retrocedió un paso rápido, apretando el objeto contra su pecho. Trabajaré el doble para asegurar que no se arrepienta de esta decisión, señor. Con permiso. Alondra se giró sobre sus talones y caminó rápidamente hacia la salida. Podía sentir la mirada de él clavada en su espalda, siguiéndola en cada paso. Agarró el pesado picaporte de metal de la puerta, doble y lo giró. Alondra. La voz de Alonso sonó justo a sus espaldas, mucho más cerca de lo que esperaba. Ella se detuvo en seco y giró la cabeza. Alonso estaba a menos de 1 metro de distancia. Extendió el brazo por encima del hombro de ella y con un movimiento firme y seco, presionó el seguro metálico de la puerta. El sonido de la cerradura bloqueándose resonó en el silencio de la oficina. El clic del seguro resonó en los oídos de Alondra como un disparo en medio de la noche. Ella se quedó paralizada, de espaldas a él, con la mano aún aferrada al picaporte de bronce. La madera de la puerta se sentía helada contra sus dedos, un contraste violento con el calor que comenzaba a subir por su columna vertebral. Podía sentir la respiración de Alonso, rítmica y pesada, justo detrás de su nuca. No era una presencia amenazante, pero sí una que ocupaba todo el espacio disponible en la habitación, reclamando una atención que ella no estaba segura de poder gestionar sin romperse. «¿Qué está haciendo, señor?», preguntó Alondra, su voz reducida a un hilo apenas audible. «Evitando que Diego entre sin tocar para seguir con su campaña de desprestigio», respondió él. Su voz era una vibración grave que ella sintió más en el pecho que en los oídos. «Él cree que tiene el control de lo que sucede en esta planta. Necesito dejarle claro que no es así. Y para eso, usted y yo tenemos que hablar de algo que no figura en los informes». Alonso retiró la mano de la puerta, pero no retrocedió. Alondra se giró con lentitud, manteniendo el pequeño engrapador metálico apretado contra su pecho. La luz del atardecer ahora entraba de lado, proyectando sombras largas y afiladas que dividían el rostro de Alonso en dos. Una mitad quedaba sumergida en la penumbra y la otra revelaba una fatiga que él ocultaba con éxito frente al resto del mundo. Sus ojos, generalmente fríos como el hielo de los glaciares andinos, buscaban los de ella con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Él no la miraba como a una empleada eficiente o como a una cocinera con talento. La miraba como un hombre que acaba de encontrar una grieta en su propia armadura. «Escúchame bien, Alondra», dijo él, abandonando el tratamiento formal por primera vez. «Diego y el Departamento de Recursos Humanos van a vigilar cada uno de tus pasos. Van a buscar que cometas un error, por pequeño que sea, para demostrar que no perteneces a este nivel corporativo. Tu origen, tu forma de hablar, hasta el hecho de que uses un engrapador para arreglar un vestido, todo será usado en tu contra». Alondra apretó los dientes, sintiendo el aguijón del orgullo herido. «Sé perfectamente quién soy, señor. No necesito que me lo recuerde». «No te lo estoy recordando para humillarte», interrumpió él, dando un paso más hacia ella. «Te lo digo porque a partir de hoy, yo soy el único que sabe qué hay detrás de esa fachada de perfección que intentas mantener. Y voy a proteger este proyecto, y por extensión a ti, bajo mis propias reglas». Él extendió la mano, deteniéndose a milímetros del hombro de ella.
Sus dedos rozaron el aire, capturando el calor que emanaba de la piel de Alondra. Ella contuvo la respiración, sintiendo cómo los vellos de sus brazos se erizaban. El silencio en la oficina era absoluto, roto únicamente por el crujido lejano del tráfico de la avenida Caima, allá abajo. Alonso bajó la mano lentamente, sus dedos rozando la solapa de la chaqueta de Alondra antes de apartarse por completo. «Vete a casa», ordenó él, recuperando su tono de mando habitual. «El lunes empezamos con la planificación de la obra en el complejo y Alondra compra una falda nueva. Pásale la factura a mi secretaria bajo el concepto de insumos de cocina». Alondra no respondió. Se limitó a asentir, abrió la puerta con manos temblorosas y salió al pasillo sin mirar atrás. Los días siguientes fueron una coreografía de tensiones ocultas y profesionalismo forzado. Alondra se sumergió en el trabajo con una ferocidad que dejó exhausto a su equipo de cocina. Las mañanas comenzaban con el aroma punzante del ajo y la cebolla dorándose en las ollas de cobre de la cocina de pruebas, y terminaban con ella revisando planos arquitectónicos hasta que las letras bailaban ante sus ojos. Intentaba no pensar en Alonso, intentaba convencerse de que aquel momento en la oficina no había sido más que una anomalía causada por el estrés y la situación ridícula de la falda. Pero Alonso no se lo ponía fácil. Bajo la excusa de consultorías técnicas sobre flujo operativo, comenzó a citarla en su oficina con una frecuencia innecesaria. A veces la llamaba solo para preguntarle sobre la disposición de los hornos en el plano del restaurante, o para discutir el material de las encimeras. Eran reuniones breves, siempre profesionales, pero cargadas de una electricidad que hacía que el aire en la habitación se volviera pesado y difícil de inhalar. Diego, el director de recursos humanos, los observaba desde la distancia. Sus ojos pequeños y maliciosos seguían a Alondra cada vez que ella cruzaba el vestíbulo para subir al piso de presidencia. Él no decía nada, pero su sonrisa petulante y la forma en que anotaba cosas en su tableta digital eran una advertencia silenciosa. En el mundo de las grandes constructoras, los rumores corrían más rápido que el cemento fresco, y la imagen de la cocinera de origen humilde pasando horas a solas con el CEO no pasaba desapercibida. Un martes por la tarde, el incidente del café casi vuela por los aires la precaria calma que Alondra intentaba mantener. Ella caminaba por el pasillo principal cargando una bandeja con muestras de nuevas salsas para la aprobación del comité. Al doblar la esquina, se encontró de frente con Carolina, la esposa de Alonso y principal accionista minoritaria. Carolina era la encarnación de la elegancia arequipeña. Cabello perfectamente peinado, joyas discretas de un valor incalculable y una mirada que reducía a cualquiera a la categoría de mobiliario. Alondra intentó esquivarla, pero el tacón de su zapato se enganchó en la alfombra. La bandeja se tambaleó violentamente. Un pequeño recipiente con salsa de rocoto voló por el aire, aterrizando directamente sobre los zapatos de antecolor crema de Carolina. El silencio que siguió al impacto fue sepulcral. Alondra sintió que la sangre se le drenaba del rostro. «Lo siento muchísimo, señora. Déjeme ayudarla. Yo...» Se arrodilló de inmediato, sacando un pañuelo de su bolsillo con gestos desesperados. Comenzó a frotar la mancha, sus manos moviéndose con una torpeza que solo empeoraba la situación. Podía sentir la mirada de asco de Carolina cayendo sobre ella como una losa de concreto. «No me toques», dijo Carolina. Su voz era un látigo frío. Alondra se quedó congelada en el suelo, mirando la mancha naranja sobre el calzado de lujo. «¿Es esta la joya que mi marido defiende con tanto ahínco en las juntas?», continuó Carolina, hablando más para sí misma que para Alondra. «Una empleada que ni siquiera sabe caminar por un pasillo sin causar un desastre. Es patético». «Fue un accidente, señora», murmuró Alondra.
levantándose con la dignidad que le quedaba, aunque sus manos temblaban visiblemente. En este nivel, los accidentes son falta de competencia, replicó Carolina, dándose la vuelta y alejándose con un paso regio, dejando a Alondra en medio del pasillo con el pañuelo manchado y el corazón latiéndole en la garganta. Diego salió de una oficina cercana, apoyado en el marco de la puerta. Tenía los brazos cruzados y una expresión de triunfo que no intentó ocultar. «Eso va directo al expediente de incidentes, Alondra», dijo él con un tono meloso. «Y créeme, a la Junta no le gusta que el personal de servicio arruine el vestuario de los propietarios». Alondra no le dio el gusto de responder. Recogió los restos de su bandeja y caminó hacia el ascensor, sintiendo que las paredes del edificio se cerraban sobre ella. Esa misma tarde, Alonso la llamó a su oficina. Cuando ella entró, él estaba sentado detrás de su escritorio, revisando una serie de fotografías de la obra. No levantó la vista de inmediato. Alondra se quedó de pie frente a él, esperando la reprimenda que estaba segura de recibir. La noticia del incidente con Carolina seguramente ya había llegado a sus oídos. «Siéntate», dijo él sin mirarla. Alondra obedeció, sentándose en el borde de la silla. Alonso dejó las fotografías sobre la mesa y se reclinó en su asiento. Sus ojos recorrieron el rostro de ella, deteniéndose en la tensión de su mandíbula. «Mi esposa me ha pedido que te despida hoy mismo». Alondra cerró los ojos un segundo. Lo sabía. El sueño del complejo hotelero se terminaba allí, sobre una alfombra manchada de salsa. «Lo entiendo, señor. Prepararé mis cosas». «No he terminado de hablar», la interrumpió él, su voz subiendo de tono ligeramente. Ella abrió los ojos, sorprendida. Alonso se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el cristal del escritorio. «Le he dicho que no lo haré. Le he dicho que tu talento es esencial para el éxito del proyecto y que no voy a permitir que un par de zapatos arruinen una inversión de millones de soles». Alondra parpadeó, incapaz de procesar las palabras. «¿Usted se enfrentó a ella por mí?» «Lo hice por el proyecto», mintió él, aunque la forma en que sus ojos se suavizaron por un instante lo delató. «Pero a partir de ahora tienes prohibido circular por las plantas administrativas. Tus oficinas se trasladarán temporalmente a la caseta de obra en el terreno del hotel. Estarás lejos de Diego y lejos de Carolina. Pero la obra está a las afueras de la ciudad, está prácticamente aislada», objetó ella. «Exactamente», dijo Alonso. «Es el lugar más seguro para que trabajes sin interrupciones. Yo iré personalmente cada 2 días para supervisar los avances de la cocina». El lunes siguiente, Alondra se instaló en la caseta de obra. El terreno del nuevo hotel era un inmenso esqueleto de metal y concreto que se alzaba entre los campos de cultivo y la cordillera. El aire allí era más puro, cargado con el olor a tierra seca y polvo de construcción. Su oficina era un contenedor metálico acondicionado con una mesa, un par de sillas y sus amados planos. No había aire acondicionado central ni alfombras de lujo, pero por primera vez en semanas, Alondra sintió que podía respirar sin miedo. Se pasaba las horas recorriendo lo que pronto sería el salón principal del restaurante. Imaginaba el sonido de los comensales, el tintineo de las copas y el bullicio de su cocina en pleno funcionamiento. Era su refugio. Sin embargo, la soledad duró poco. Alonso comenzó a cumplir su promesa de visitas de supervisión, pero lo hacía con una puntualidad y una duración que excedían cualquier necesidad administrativa. Llegaba al final de la jornada, cuando los obreros ya se habían marchado y el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, bañando la estructura de concreto en una luz dorada y melancólica. Una tarde de jueves, el frío de la montaña bajó de golpe, trayendo consigo una neblina densa que envolvió la construcción.
Alondra estaba dentro de la estructura, marcando con tiza sobre el suelo donde irían las conexiones de gas de la isla central. Estaba tan concentrada que no escuchó el motor del auto de Alonso acercándose. Solo se dio cuenta de su presencia cuando vio su sombra proyectada sobre el concreto gris por la luz de una linterna. «Estás trabajando a oscuras», dijo él, acercándose con cuidado entre los puntales de acero. Alondra se incorporó, limpiándose las manos polvorientas en su pantalón de trabajo. Quería terminar de marcar la zona antes de que la cuadrilla llegue mañana temprano. Los planos no siempre captan la realidad del espacio. Alonso se detuvo a su lado. No llevaba saco esta vez, solo un jersey de lana oscura que lo hacía ver menos como un CEO inalcanzable y más como un hombre real. Observó las marcas de tiza en el suelo y luego levantó la linterna para iluminar el techo. «Inacabado. Será un lugar increíble», murmuró él. Nunca nadie en esta empresa había puesto tanta pasión en el diseño operativo. Siempre se enfocan solo en los números. «Para mí no son números», dijo Alondra, su voz resonando en la estructura vacía. «Es la oportunidad de demostrar que la cocina de mi tierra puede estar al nivel de cualquier hotel de lujo del mundo. Es mi vida entera puesta en estos planos». Alonso se giró hacia ella. La luz de la linterna, apoyada en un barril cercano, creaba un círculo de intimidad en medio de la inmensidad de la obra oscura. «A veces te envidio», dijo él, su voz bajando a un susurro confesional. Alondra frunció el ceño. «¿Me envidia a mí? Usted lo tiene todo. Poder, dinero, una empresa que domina el mercado». «Tengo una vida diseñada por otros», la interrumpió él, dando un paso que eliminó la distancia entre ambos. «Mi matrimonio fue una alianza estratégica. Mi carrera fue el camino trazado por mi padre. Cada decisión que tomo está sujeta al escrutinio de una junta que solo busca beneficios. Tú, en cambio, eres libre de crear algo desde cero con tus propias manos». Él extendió la mano y, con una delicadeza que la desarmó, le quitó una mancha de tiza que tenía en la mejilla. El toque de sus dedos fue eléctrico. Alondra sintió que el mundo exterior desaparecía. Ya no importaba la obra, ni Diego, ni los zapatos de Carolina. Solo existía el calor de la mano de Alonso contra su piel y el sonido de la respiración de ambos, descompasada y urgente en el silencio de la neblina. «Alonso, esto no está bien», susurró ella, aunque no se apartó. «Lo sé», respondió él, sus ojos fijos en los labios de ella. «Sé perfectamente que esto es un desastre profesional. Sé que si alguien nos ve, todo lo que hemos construido se vendrá abajo». Él deslizó la mano hacia la nuca de Alondra, sus dedos enredándose en el cabello que ella siempre llevaba recogido en una coleta tirante. La cercanía era asfixiante, cargada con el peso de semanas de deseos reprimidos y miradas robadas en los pasillos de la empresa. Alondra apoyó sus manos en el pecho de él, sintiendo el latido errático de su corazón bajo la lana del jersey. Sus dedos se cerraron sobre la tela, buscando un anclaje en medio del torbellino de emociones que la golpeaba. «No puedo perder este proyecto», murmuró ella, una última súplica de cordura. «No lo perderás», prometió él, su voz vibrando contra la frente de ella. «Haré lo que sea necesario para protegerte, pero no me pidas que siga fingiendo que no siento este vacío cada vez que te vas de mi oficina». Alonso acortó la distancia final. Sus labios se encontraron con una urgencia que no entendía de protocolos ni de jerarquías. Fue un beso hambriento, desesperado, que sabía a promesas peligrosas y a una verdad que ambos habían intentado sepultar bajo capas de frialdad corporativa. En medio de la estructura de concreto frío y la neblina de Arequipa, Alondra se perdió en la calidez de él, olvidando por un instante que el mundo fuera de esa obra inacabada estaba diseñado para destruirlos. Se separaron jadeando, con las frentes apoyadas una contra la otra. El silencio que siguió al beso fue diferente.
Ya no era la calma tensa de la oficina, sino una complicidad pesada que lo cambiaba todo. Alondra se apartó lentamente, cruzando los brazos sobre su pecho, sintiéndose de repente vulnerable bajo la mirada de él. «Mañana tengo que entregar el informe de los costos de equipamiento», dijo ella, intentando recuperar un asomo de normalidad profesional, aunque su voz aún temblaba. Alonso asintió, aunque sus manos seguían buscándola en la oscuridad. «Envíalo directamente a mi correo personal. No dejes que pase por las manos de Diego». Él tomó la linterna del barril y caminó hacia la salida de la obra. Se detuvo un momento antes de desaparecer en la neblina, volviendo la cabeza hacia ella. «Ten cuidado, Alondra. La gente como Diego no necesita pruebas para destruir a alguien. Solo necesitan una sospecha». Alondra se quedó sola en la oscuridad del edificio inacabado. Su corazón seguía latiendo a un ritmo frenético y el sabor de Alonso aún permanecía en sus labios. Sabía que acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. Había pasado de ser una cocinera intentando salvar su carrera a ser el secreto mejor guardado del hombre más poderoso de la ciudad. El peligro, sin embargo, estaba mucho más cerca de lo que ambos imaginaban. Al día siguiente, Alondra regresó a la caseta de obra decidida a concentrarse en el informe financiero. Intentó bloquear el recuerdo del beso, repitiéndose a sí misma que debía ser fuerte para no arruinar la oportunidad de su vida. Pero al abrir la puerta de metal de su oficina provisional, se encontró con una sorpresa desagradable. Diego estaba sentado en su silla, revisando con total tranquilidad las carpetas de Alondra. «Es un lugar fascinante», dijo Diego sin levantar la vista del informe que tenía en las manos. «Tan aislado, tan propicio para conversaciones privadas». Alondra se quedó en el umbral, su mano apretando el pomo de la puerta con fuerza. «¿Qué hace usted aquí, Diego? El señor Alonso dejó claro que mi trabajo aquí debía ser ininterrumpido». Diego levantó la vista y le dedicó una sonrisa gélida. «Vine a realizar una inspección de rutina sobre el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, y me encontré con algo muy interesante». Él dejó sobre la mesa un pequeño objeto que había encontrado entre los papeles de Alondra. Era el anillo de matrimonio de Alonso. Alondra sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Debía de haberse caído de la mano de Alonso durante el beso de la noche anterior, o quizás lo había dejado olvidado sobre el barril donde apoyó la linterna. «El señor Alonso es muy descuidado con sus pertenencias personales cuando está bajo estrés», continuó Diego, levantándose y caminando hacia ella. «Me pregunto qué pensaría la Junta, y especialmente la señora Carolina, si supieran que el CEO ha perdido su alianza de boda precisamente aquí, en la caseta de una empleada que supuestamente está aquí solo para cocinar». Diego se detuvo frente a ella, su rostro a escasos centímetros del suyo. «Tienes dos opciones, Alondra. O renuncias hoy mismo alegando motivos personales y desapareces de esta ciudad, o me encargo de que esta pequeña joya llegue a las manos adecuadas, acompañada de un informe detallado sobre tus visitas nocturnas». Alondra lo miró fijamente, el miedo inicial transformándose en una rabia fría y cortante. «No voy a renunciar, Diego», respondió ella, su voz firme y cargada de una determinación que el director de Recursos Humanos no esperaba. «Haga lo que tenga que hacer, pero no crea que voy a dejar que un tipo como usted me intimide». Diego soltó una carcajada seca. «Valiente, me gusta, pero la valentía no paga las facturas cuando te cierran todas las puertas de la industria». Él tomó el anillo de la mesa, se lo guardó en el bolsillo del pantalón y salió de la caseta, dejando a Alondra temblando de furia y terror. Sabía que el reloj había empezado a correr. Diego no iba a esperar mucho para usar su carta de triunfo. Tenía que advertir a Alonso, pero hacerlo ahora solo confirmaría las sospechas si los estaban vigilando.
Se sentó en su mesa, hundió el rostro en las manos y por primera vez en años sintió ganas de llorar. El sueño del hotel de lujo se estaba convirtiendo en una pesadilla de intrigas y chantajes. Y lo peor de todo era que, a pesar del riesgo y de la amenaza de ruina, Alondra no podía arrepentirse de haber sentido el calor de Alonso en medio de la neblina. 2 días después, el eco ensordecedor de los martillos neumáticos fue reemplazado por el tintineo de las copas de cristal. La constructora había organizado un evento de preinauguración para los inversores principales en la explanada principal de la obra. El esqueleto de concreto estaba ahora adornado con telas blancas y luces cálidas que intentaban simular el lujo que pronto dominaría el lugar. Alondra supervisaba la estación de degustación provisional, moviéndose con una precisión mecánica entre las bandejas de canapés de trucha ahumada y crema de rocoto. Sus movimientos eran rápidos, pero su postura delataba la tensión acumulada. Llevaba 48 horas sin dormir, esperando el golpe final de Diego. Carolina apareció entre los invitados como una sombra blanca y elegante. Llevaba un abrigo de alpaca tejido a mano y sostenía una copa de champán con aburrimiento. Ignoró a los camareros y caminó directamente hacia la estación de Alondra, deteniéndose justo donde el mantel de lino ocultaba las cajas de suministros. Observó los aperitivos con una mueca que apenas alteraba su maquillaje impecable. Es curioso cómo intentan disfrazar la comida de la calle con nombres sofisticados, murmuró Carolina sin mirar a la cocinera. Alondra dejó las pinzas de metal sobre la tabla de madera. Sus manos estaban cubiertas de pequeñas cicatrices de quemaduras, testimonios de años de trabajo que contrastaban violentamente con la manicura francesa de la accionista. «Son ingredientes locales, señora», respondió Alondra, manteniendo la barbilla alta. «Es lo que los turistas internacionales pagan por experimentar». Carolina finalmente giró el rostro hacia ella. Una sonrisa helada, desprovista de cualquier calidez humana, se dibujó en sus labios. Dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Alondra, bajando la voz para que nadie más en la carpa pudiera escuchar la ejecución. «Puedes diseñar la cocina más cara del país, Alondra. Puedes incluso engañar a mi marido para que crea que eres indispensable para este proyecto. Pero al final del día, el olor a humo y a mercado nunca se te va a quitar de la piel. No perteneces aquí y me voy a asegurar de que todo el directorio vea exactamente la clase de mujer trepadora que eres». Carolina dejó su copa intacta sobre la mesa y se alejó hacia el grupo de inversores. Alondra se quedó inmóvil. El ruido de las conversaciones a su alrededor se transformó en un zumbido denso y lejano. Sus dedos agarraron el borde de la mesa con tanta fuerza que la madera crujió bajo su peso. No era el miedo a Diego lo que le cortaba la respiración, era la humillación cruda. La certeza de que en ese mundo corporativo su talento siempre estaría subordinado a su origen. No iba a permitir que la arrastraran por el barro. Esa misma noche, las luces del último piso del edificio central en Caima seguían encendidas. Alondra empujó la pesada puerta de roble de la oficina de presidencia sin esperar a ser anunciada por la secretaria nocturna. Alonso estaba detrás de su escritorio de cristal, aflojándose la corbata con un gesto de cansancio extremo. Al verla entrar, su postura se enderezó de inmediato. Ella caminó hasta el escritorio y dejó un sobre blanco y sin sellar sobre el cristal. Alonso miró el papel y luego a ella. «¿Qué es esto?» «Es mi carta de renuncia con efecto inmediato», dijo. Alondra. Su voz sonó plana, vacía de la pasión que siempre mostraba al hablar del hotel. Había ensayado esas palabras durante todo el trayecto en taxi, forzándose a bloquear cualquier emoción. El rostro de Alonso se endureció. «¿De qué estás hablando? El proyecto está en la fase final de aprobación. No puedes irte ahora».
Diego me hizo una visita en la obra. Ella no necesitó añadir más. La mandíbula de Alonso se tensó hasta formar una línea blanca. Él se puso de pie, rodeando el escritorio con pasos rápidos, pero Alondra retrocedió, levantando una mano para detenerlo. No podía permitirse sentir el calor de su cuerpo en ese momento. Si lo hacía, se quebraría por completo. Él tiene su anillo de matrimonio, Alonso, pronunció Alondra, obligando a sus ojos a mantenerse fijos en la corbata a medio hacer de él. Me amenazó con presentarlo ante la Junta y destruir no solo mi carrera, sino la viabilidad de todo mi equipo de cocina. No voy a dejar que años de esfuerzo mío y de mi gente se hundan por un escándalo de pasillo. Alonso se detuvo en seco. «Alondra, mírame», exigió él, su voz perdiendo la frialdad corporativa. Ella negó con la cabeza, las uñas clavadas en las palmas de sus manos. «Es la única salida limpia. Usted mantiene su posición frente a Carolina y los accionistas y yo buscaré otro lugar. La cocina ya está diseñada, los planos están entregados». «No te pedí los planos, te pedí a ti», replicó él, acortando la distancia de un zancada. Él la tomó por los hombros. Sus dedos apretaron la tela de su chaqueta con una fuerza desesperada. Alondra dejó escapar un pequeño sonido ahogado, cerrando los ojos al sentir el aroma a sándalo envolverla de nuevo. La respiración de él golpeaba su frente, desordenada y urgente. «No voy a aceptar esta renuncia», susurró Alonso contra su cabello. «Te quiero en la reunión de directorio de mañana a primera hora, y te juro que nadie va a destruir lo que has construido». Alondra se soltó de su agarre con un movimiento brusco, dándose la vuelta antes de que las lágrimas traicionaran su determinación, y salió corriendo de la oficina. La sala de juntas estaba más fría que nunca a las 8 de la mañana. Los inmensos ventanales mostraban un cielo gris y encapotado sobre Arequipa. Todos los asientos estaban ocupados. Carolina presidía un extremo de la mesa junto a los accionistas mayoritarios, mientras que Alonso ocupaba la cabecera opuesta. Alondra estaba sentada en un rincón, con la espalda recta como una tabla, aferrando una copia de sus presupuestos. Diego se levantó, abotonándose el saco con lentitud calculada. Antes de proceder con la firma final de los presupuestos de equipamiento, el Departamento de Recursos Humanos tiene una objeción crítica respecto a la dirección de las cocinas, comenzó Diego, proyectando su voz para que rebotara en las paredes insonorizadas. Tenemos motivos razonables para dudar de la ética profesional de la señorita Alondra y de los métodos que ha utilizado para asegurar este contrato. Carolina cruzó las piernas, observando a Alondra con una satisfacción venenosa. Los rumores de trato preferencial son inaceptables en esta compañía, continuó el director de Recursos Humanos. Diego introdujo la mano en el bolsillo de su saco y caminó hasta el centro de la mesa de caoba. Especialmente cuando encontramos pruebas físicas de reuniones privadas fuera del horario laboral en instalaciones aisladas. Diego abrió la mano y dejó caer el anillo de oro sobre la mesa. El tintineo metálico de la joya rodando sobre la madera pulida paralizó a todos los presentes. El anillo se detuvo exactamente a mitad de camino entre Carolina y Alonso. Nadie respiraba. Alondra sintió que la habitación daba vueltas. El momento había llegado. Su despido era inminente, su reputación, polvo. El señor Alonso olvidó esto en la caseta privada de la señorita Alondra hace 2 noches, sentenció Diego. Los murmullos estallaron en la sala como un enjambre de avispas. Carolina palideció, su fachada de hierro resquebrajándose por la humillación pública. Alonso no miró el anillo, tampoco miró a su esposa, ni a Diego. Sus ojos buscaron directamente a Alondra en su rincón, sosteniendo su mirada aterrada con una calma absoluta y devastadora. Lentamente, el CEO apartó su pesada silla de cuero y se puso de pie.
El ruido de las voces se apagó de inmediato ante la imposición de su presencia. No lo olvidé, Diego. Me lo quité. La frase cortó el aire de la sala como una cuchilla de Mendelssohn. ¡Carnicero! Diego retrocedió un paso, la confusión borrando la sonrisa de su rostro. Carolina se agarró al borde de la mesa, los nudillos blancos por la fuerza. Mi matrimonio con Carolina terminó hace más de 2 años, en todo menos en los contratos legales que atan nuestras acciones, continuó Alonso, su voz resonando con una autoridad que no admitía interrupciones. Mantuve la farsa por el supuesto bienestar de esta empresa, sometiéndome a las políticas de apariencia que ustedes tanto defienden. Alonso metió la mano en su portafolios de cuero y extrajo una carpeta negra. La arrojó sobre la mesa. El documento se deslizó hasta chocar contra el anillo de oro. Esos son los papeles de divorcio, firmados por mí esta mañana, junto con la reestructuración de las acciones, declaró Alonso, mirando por primera vez a su esposa, quien parecía haber dejado de respirar. Se acabó el chantaje, se acabaron las amenazas veladas en los pasillos. Diego tragó saliva, intentando recuperar el control. Señor, el comportamiento inapropiado con una empleada subordinada. El único comportamiento inapropiado aquí es el acoso sistemático de tu departamento hacia la empleada más brillante que ha pisado este edificio. Rugió Alonso, dando un golpe sordo contra la mesa que hizo saltar los bolígrafos. Señaló hacia la pantalla apagada del proyector. Alondra no diseñó ese complejo hotelero con favores. Lo diseñó trabajando 18 horas diarias en un sótano y luego en una obra cubierta en polvo. Sus proyecciones han ahorrado a esta empresa 3 millones de soles en logística, cifras que tú, Diego, ni siquiera eres capaz de leer correctamente. Alonso tomó la carpeta de presupuestos de Alondra, la abrió en la última página y sacando su pluma de oro, firmó la aprobación final con trazos agresivos y definitivos. El proyecto es de Alondra, y si alguien en esta mesa tiene un problema con el talento real y prefiere seguir viviendo de apellidos y apariencias, puede dejar sus acciones en mi escritorio antes del mediodía. El silencio que siguió fue absoluto. Alondra dejó de temblar. El peso aplastante que había cargado durante semanas se evaporó, dejando en su lugar un calor intenso y radiante. Alonso acababa de incendiar su propio castillo de cristal frente a todo el mundo, y lo había hecho sin dudar, destruyendo la única arma que los antagonistas tenían contra ella. 6 meses después, la noche de Arequipa brillaba bajo un cielo estrellado. El gran salón del restaurante del complejo hotelero bullía de actividad. El tintineo de los cubiertos, la música suave de fondo y las voces animadas de los comensales creaban la sinfonía acústica perfecta que Alondra siempre había imaginado. Ella estaba de pie frente al inmenso pase de cocina abierto, vestida con una filipina blanca e inmaculada, coordinando a su equipo con movimientos fluidos y seguros. El estrés de las comandas era música para sus oídos. El olor a rocoto, hierbas frescas y leña llenaba el aire, reclamando su lugar en la alta gastronomía. Limpió el borde de un plato de cerámica con un paño limpio y levantó la vista hacia el salón. En la primera mesa, justo frente a la cocina abierta, estaba Alonso. Ya no llevaba los rígidos trajes grises de la corporación. Vestía una camisa oscura de lino, con el cuello abierto, luciendo descansado, libre del peso de una vida que no le pertenecía. Él la observaba trabajar con una devoción silenciosa que hacía que el estómago de ella diera un vuelco cada vez que sus miradas se cruzaban. Alonso levantó la mano apoyando el codo sobre el mantel blanco. Entre sus dedos giraba despreocupadamente un pequeño y desgastado engrapador metálico de oficina. Alondra sonrió, una sonrisa amplia, genuina y libre, antes de girarse hacia los fogones para cantar la siguiente orden.
sabiendo que ya no había más secretos que esconder bajo la mesa. Si alguna vez pasaste por una vergüenza monumental en el trabajo, o si simplemente eres de los que creen que hasta el peor accidente puede transformarse en la mejor historia de amor, déjame un comentario contándome tu experiencia. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Tu apoyo es lo que mantiene vivos estos relatos.